Le saludo y le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por permitirme entrar a su dispositivo y compartirle algo muy importante de lo que Dios ha estado haciendo en nuestra iglesia y hacia dónde nos lleva. En el año 2016, el 8 de agosto, iniciamos en obediencia al Señor una congregación de fieles con deseos de ser discípulos y cumplir la gran comisión. 5 años después, Dios nos permitió reconocer a los pastores asociados y 1 año después de eso, al pastor asociado nombrarle como pastor principal de nuestra congregación en Tegucigalpa. Sabíamos desde ahí que Dios traía algo entre manos. Al cumplir 7 años de fundación, reconocimos a 2 parejas más como pastores. Los pastores asociados que acompañarían al pastor principal en ese momento y a los pastores de jóvenes. En esa misma fecha, convencidos que Dios nos estaba llevando por un camino de ministerio internacional, tomamos la decisión de tomar un nombre que nos identificara con la visión y la responsabilidad que Dios nos estaba otorgando, llegando así a establecer el nombre de Corporación Bíblica Internacional. El 8 de octubre de este año 2023, Dios nos permitió viajar a la ciudad de Fort Walton Beach, en el estado de la Florida, Estados Unidos, para iniciar la segunda iglesia bajo esta nueva nominación organizacional y reconocer a los pastores que habrían de guiar esta congregación en esta ciudad del norte. En la visión de CBI o Corporación Bíblica Internacional, nos vemos a todos nosotros en el cumplimiento de la gran comisión: predicar el evangelio, ser discípulos y hacer discípulos. Los evangelizados y discipulados formamos parte del cuerpo de Cristo, según nos lo enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, que en la versión Reina Valera dice de esta manera: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pero ahora déjeme leérselo en la traducción en lenguaje actual, porque esta versión me encanta muchísimo y nos lo pone de una manera mucho más práctica. Lo dice de esta manera: cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Así pues, al adoptar el término corporación, no estamos haciendo otra cosa que identificarnos con el cuerpo de Cristo. Y usted con saciedad tal vez me habrá escuchado ya que le he dicho que nuestra máxima autoridad es Dios y su palabra. Y de allí el término que acompaña al cuerpo de Cristo, a corporación, es bíblica e internacional, porque Dios nos está haciendo trascender fronteras, como ya lo hemos hecho y como estamos planeando seguir haciéndolo en obediencia a nuestro Señor. Nuestro lema es el cuerpo de Cristo en plena comunión bíblica con Dios. Y esto habla de nuestras raíces, de cómo nacimos en Honduras como iglesia. En adelante, usted va a estar observando estos cambios. Algunos ya lo han notado en nuestras transmisiones. Hemos cambiado logo desde el nombre, a partir del nombre, y los elementos que están en nuestro logo nos identifican fielmente de cómo somos como iglesia. Va a estar también observando el cambio de nombre en nuestras redes sociales próximamente, y hasta ahorita estamos en ese proceso de transición. Quiero reiterar que si usted no tiene una iglesia en donde congregarse, usted puede ser parte de Corporación Bíblica Internacional, ya sea en Tegucigalpa, ya sea en Fort Walton Beach, Florida, o en la siguiente o en la próxima ciudad donde Dios nos está dando instrucciones que nosotros iniciemos una iglesia. Así que venía con buenas noticias para usted y
es nuestro agrado que usted nos esté acompañando a través de este proceso. Dios le bendiga y muchísimas gracias. Muy buenas noches, bienvenidos a Perspectiva Bíblica de esta su iglesia, Corporación Bíblica Internacional. Estamos transmitiendo para las dos congregaciones y todos aquellos que tienen a bien seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestras páginas en Facebook. Les recuerdo, próximamente, como recién lo acabamos de decir en el video, ya no nos encontrará con el nombre anterior, nos encontrará como Corporación Bíblica Internacional y usted puede guiarse por medio del logo. Pero antes que comencemos, ¡feliz Navidad! Que Dios les bendiga grandemente. Deseamos que hayan pasado un hermoso tiempo con su familia, que hayan abundado los nacatamales o los tamales, que si se dieron el gusto de comerse un supavo o una pierna al horno, que lo hayan hecho en unidad familiar, gozándose del uno con el otro, en familia, padres e hijos, y que esta época en donde recordamos que Cristo vino al mundo por primera vez, lo hayamos hecho en unidad familiar. Y prepárese, estamos cerrando ya nuestro año y el 2024, al igual como el 2023 y todos los años anteriores, vienen cargados de bendición. No sea de los que empiezan con incertidumbre, ¿qué va a pasar y qué va a venir? No, venga con una palabra de bendición a su propia vida y a los de su familia. Viene cargado de bendición. Espere lo mejor de Dios porque tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso que ha preparado todo, aun aquellas cosas que tal vez a nosotros ahora mismo no nos convenga, pero al final se cumple su propósito. Así que le deseo que cierre bien este año y que comience el 2024 con gran bendición. Recuerde que este próximo domingo no tenemos servicio presencial allá en nuestra iglesia en Tegucigalpa. Tendremos únicamente transmisión, así que usted puede ubicarse en nuestras redes, en nuestra página de YouTube y en nuestra página de Facebook para seguir esa transmisión. Así que le animo a que usted en el último servicio del año lo haga junto con nosotros, dedicando un poquito de tiempo para glorificar al Señor, darle gracias por lo que ya pasó en este año y alistándonos para lo que pasará en el 2024. Y tengo también una noticia muy importante que hacerle. En el primer día del año estaremos publicando el lema del año. Usted nos ha seguido, si es miembro de la iglesia, sabe que cada año nosotros en oración disponemos de un lema del cual estaremos enfocando nuestra atención durante todo el año. Y también saldrán ya publicados los desafíos. El desafío de enero es nuestro verso lema para todo el año, junto con ese lema que estamos adoptando para enfocarnos este año 2024. Así que no se lo pierda. Y si usted no recibe el desafío y el lema en su teléfono a través de su WhatsApp o a través de algún mensaje, escríbale al pastor Moisés o escríbale al pastor Ian y con todo gusto cualquiera de nosotros tres estaremos proporcionándole esta guía de bendición, una guía bíblica de donde estamos tomando nuestro lema 2024. Así que le animo a que usted no se lo pierda para que desde el primer día del año, el 1 de enero, comience con el desafío memorizando el versículo que estaremos repasando todo enero, así como todo el año. El del año es el desafío de enero y así sucesivamente vamos cambiando cada mes un versículo para memorizar. Permítame orar y comenzamos esta última perspectiva del año con la serie El Cristo de Dios,
que es también la última entrega que estamos haciendo de esta serie, y ya vienen nuevas series para el próximo año. Señor, estamos agradecidos porque tú eres bueno, muy bueno, maravillosamente bueno, y nosotros te agradecemos porque aquí estamos reunidos, convocados a través de este espacio virtual en donde estudiamos tu palabra y nos animamos a comentarla, Señor, tal y como nos has indicado que lo haríamos y que lo debemos de hacer. Bendigo a mis hermanos que están hoy conectados y bendigo a todos aquellos que ven esta transmisión posteriormente para ser edificados también en su vida. Les bendigo y que te pido en el nombre de Cristo Jesús que este último mensaje de esta serie, El Cristo de Dios, sea de mucha edificación para todos nuestros hermanos, amigos que nos siguen a través de esta transmisión virtual. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Antes de comenzar de lleno con esta última entrega, yo quiero agradecer a todos mis hermanos maestros y predicadores, pastores de nuestra Corporación Bíblica Internacional que nos han acompañado a lo largo de todo este año 2023 a compartir las series que hemos estado enseñando durante este año. En particular, quiero hacer mención de cada uno de ellos. Por supuesto, el pastor Moisés Durón, nuestro pastor principal de la iglesia CBI Tegucigalpa, quien muy diligentemente se prepara no solo para los domingos, no solo para los martes en el Instituto Bíblico, sino también lo hace para cuando hacemos esta transmisión de perspectiva bíblica todos los miércoles. Pastor Ian Aguilar también es uno de los pastores predicadores de perspectiva bíblica y estoy muy agradecido. Pastora Keila, gracias por estar con nosotros, unirse a este equipo en el que podemos bendecir a nuestros hermanos a través de esta transmisión. La maestra del último módulo del Instituto Bíblico, Melanie Ordóñez, gracias infinitas por prepararse, dedicarse, estudiar la palabra. Ella es una magíster en teología, recién graduada de la maestría, y estamos muy contentos que ya ese conocimiento lo trae directo a servir aquí a esta su congregación. Y es de las que yo puedo decir con humildad, pero orgullosamente, puedo decir de las teólogas que se gradúan de teología de un seminario teológico y que no se quedan únicamente con el conocimiento, lo comparten. Y ese ha sido, usted me conoce, me ha escuchado decirlo infinitas veces, ese es mi pleito con todos los seminaristas egresados de seminarios teológicos. Estudian tanto, se preparan muy bien, sacan buenas notas, se gradúan y luego se quedaron con ese conocimiento, ya no van a enseñarlo. Y por ahí viene un reto para todos mis hermanos que pasaron por el Instituto Bíblico y que recién terminaron. El 10 de diciembre fue la graduación de todo este grupo, 10 personas graduadas con el sello del Seminario Teológico de Honduras, y que ya están listos para servir. Ahí viene su reto, hermanos que están escuchándome, graduados del Instituto Bíblico, viene reto para ustedes, recibirán una carta del pastor Moisés y mía enviándoles este reto, y estamos convencidos, yo estoy convencido, yo estoy seguro que ustedes que recibieron esta instrucción estarán totalmente dispuestos a ser obedientes y servir al Señor a través de compartir ese conocimiento adquirido. Así que viene el reto, se los estaremos haciendo llegar próximamente. Así que muchas gracias, predicadores y maestros de las series de perspectiva bíblica todos los miércoles. Ya tenemos los temas de las series que estaremos estudiando durante todo el 2024, ya están. Vamos trabajando serie por serie. La primera serie del año está por terminarse y ya las vamos a estar compartiendo a todos los predicadores para que así mismo ellos también se sigan preparando, estudiando, leyendo su palabra, leyendo la Biblia, leyendo otros libros para enriquecer el material guía que les damos de las series. Y terminamos con la serie El Cristo de Dios.
le voy a hacer un recuento de cómo estuvimos en estas 9 semanas, incluyendo hoy que estamos terminando. Cristo y solo Cristo. Y se recuerda que le dijimos, el Cristo de Dios no era un título despectivo ni irrespetuoso. Era solamente el hacer la mención de cómo Pedro había respondido a Jesucristo cuando él le pregunta, cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Qué dice la gente? Primero les preguntó, luego les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy? Y Pedro rápidamente, sin levantar la mano, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo de Dios. Entonces aquí tenemos esta serie que terminamos. El primero fue una introducción, Cristo y solo Cristo. Cristo secundario, cuando Cristo no es nuestra prioridad. ¿Se recuerda? Fue muy impactante el que pudiéramos estudiar eso y no solo impactante, sino confrontativo. Y aquí mismo aprovecho y le recuerdo, no está Cristo en segundo lugar, ¿verdad? Cristo debe ser su primer lugar. Cristo diferencia. ¿Qué pasa cuando dejamos que la obra completa de Cristo sea personal? Cristo es el que hace la diferencia en mi vida. Sin Cristo sería como cualquier compañero del mundo, cualquier transeúnte, y no haría ninguna diferencia. Cristo hace la diferencia en mí. Cristo vivo, y el pastor Ian nos enseñó todas las características de lo que podría ser caer en idolatría. ¿Se recuerda usted, verdad? Espero que sí. Luego vimos Cristo moderno, alcanzando a las nuevas generaciones. Cristo y su mensaje es tan moderno ahora como lo era tan moderno en aquel tiempo, a pesar de que en aquel tiempo lo rechazaron y aún lo siguen rechazando, pero acerquemos a Cristo a las nuevas generaciones. Cristo, el Hijo de Dios. Este es el título más importante de nuestro Señor y lo estudiamos muy detenidamente. Cristo eterno, la eternidad de Cristo y lo que nos espera allí con Él, en esa eternidad. Luego, la semana pasada, la pastora Keila nos enseñó sobre Cristo importa y la necesidad que debiera de tener en nuestro corazón de darlo a conocer. Deberíamos de estar hasta ansiosos de que todo el mundo conozca de Cristo, porque Cristo importa. Y hoy, permítame hablar, para finalizar esta serie, cerrar con broche de oro, Cristo único, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo hombre, como nos lo dice el pasaje de las Escrituras, Pablo hablándole a Timoteo en la primera carta del capítulo 2, versículos 5 al 7, que yo quisiera que usted se preparara y lo leyera, si tiene su Biblia cerca, si tiene su dispositivo cerca, donde tenga su Biblia digital. Siga conmigo, por favor. Primera de Timoteo 2, versículos 5 al 7, dice así, de esta manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo muy acertadamente le enseñó a Timoteo, pero nos lo enseña a nosotros también, acerca de la unicidad de Cristo y cómo este Cristo que hemos estado aprendiendo y que sin duda alguna usted ya está convencido, y si no lo está, no termine su año, por favor, sin haber rendido su vida a Cristo. Ahora mismo usted puede hacer una pausa a este video y decir: Señor, yo rindo mi vida a ti, porque tú eres el único que me puede llevar a la salvación de mi alma. ¿Lo quiere hacer conmigo? Le invito a que usted diga esas sencillas palabras: Cristo, perdona mis pecados, sé que eres el único que puede venir y perdonarme y salvarme. Te recibo como mi Señor y Salvador. Esa es una oración bien sencilla pero poderosa, le puede salvar la vida. Así que
yo le insto a que usted no termine este año sin antes haber rendido su vida a Cristo. Y si usted había estado descarriado, había estado descuidando su vida espiritual, si había estado desanimado o de repente alguien en la iglesia, aquí mismo en CBI, no le atendieron como debía de atenderle, nadie le prestó atención y se siente ofendido y herido por eso, regrese a Cristo, por favor. Cristo le está esperando con los brazos abiertos y es el único al que usted se le puede acercar, porque es el único que puede mediar entre usted y Dios. Así que en este final, cerrando con broche de oro, como ya lo dije, estamos hablando sobre Cristo único. Hay un solo Dios y un solo mediador. Vea cómo Pablo nos enlaza una cosa y otra. Primero, estableciendo la existencia de Dios. No la está defendiendo, solo la está estableciendo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y de ahí partimos para decir Cristo es único. Él es la única forma, y él mismo se dijo de sí mismo, ya nosotros lo hemos estudiado muchas veces, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él lo estaba estableciendo en Juan, el apóstol Juan. Así que, y los que siguieron los desafíos este año 2023, recordará el versículo que aprendimos, si no estoy mal, lo aprendimos en el mes de octubre, que Cristo, por medio de Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo mismo, y eso lo hizo por medio de Cristo, el Señor, a través de su muerte. Era la única manera, la única forma de poder acercarnos a Dios, estar reconciliados con el Señor, era a través de esto. Y Robert Hawker, un gran teólogo, comentarista bíblico, nos dice que esta porción merece toda nuestra atención. Saber sobre la mediación de Cristo merece toda nuestra atención, debido a que ahí descansa un gran fundamento de la doctrina de nuestra fe, de nuestra salvación, y por eso es que hoy lo estamos exponiendo de esta manera. Cuando Pablo habla aquí de Dios único, en alusión a la unidad de su naturaleza y esencia divina, evidentemente está hablando de esa unidad tal como se manifiesta a la iglesia. Y probablemente en algún momento, como lo fue conmigo, que teníamos nuestras manera difícil, ¿verdad? ¿Cómo es difícil tener el entendimiento? 3 en 1. Dios es solo uno, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por cierto, la invitación que ustedes van a recibir el próximo año a través de la iglesia, a estudiar los grupos que creen tener verdad, pero que realmente están tergiversando y torciendo las escrituras. Vamos a hacer un estudio especial en nuestro instituto bíblico al respecto. No reconocen la Trinidad, algunos de estos grupos, no reconocen la divinidad de Cristo, no reconocen que Cristo vino al mundo, pero no se abandonó en su divinidad, no dejó de ser Dios. Él se mantuvo siendo Dios, pero también pudo ser hombre al mismo tiempo. ¿Nos cuesta entender eso? Claro que sí cuesta, por supuesto que sí, y le tenemos que pedir permiso al Señor que nos ayude a entender cómo es que en este pacto de Dios con el hombre, que lo estableció desde Génesis capítulo 3 versículo 15, ahí mismo estaba profetizando el Señor la venida de su Hijo Jesucristo como único medio para como solución al problema del hombre, la solución al problema del corazón del hombre, que a partir del pecado estaba separado de Dios. Y así nos lo dice Pablo también en Romanos: la paga del pecado es muerte. Estábamos separados de Dios. La muerte no solo se refiere a una muerte física o una desaparición física, porque, por cierto, como lo pude compartir con unas personas en esta semana, la eternidad está tanto para los que vamos con Cristo como para los que van sin Cristo.
la eternidad existe para ambos grupos. Ojalá y cada uno de nosotros decidamos buscar la eternidad con Cristo. Este era el pacto eterno, el nuevo pacto que se habla en las Escrituras, en Hebreos. El pacto que Dios hizo con la humanidad es, Él ponía en sacrificio a su Hijo para reconciliar. ¿Y qué era lo único que teníamos que hacer? Creer en Él. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo, a modo de mostrar la unidad en el diseño de la divinidad de Dios, en toda la gracia mostrada a la iglesia desde esta Santa Trinidad. Y por lo tanto, habiendo declarado esta unidad en Dios, tanto en su naturaleza como en sus propósitos, inmediatamente añade el apóstol aquí en esta parte del versículo 5, y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Y hermanos, es de admirar la manera en cómo el apóstol Pablo se expresa en este tema, porque primero establece la unidad de Dios, tanto la esencia como de la gracia, en relación con los acuerdos de la alianza o el pacto en la naturaleza divina, como si existieran en una pluralidad de personas, pero no lo es uno solo, una en naturaleza y una en diseño. Luego presenta a aquel, y a aquel yo lo pongo con mayúscula aquí en mis notas, a Jesucristo, por cuya única mediación. Y nosotros entendemos muy bien esa parte de la mediación. Por ejemplo, ustedes saben, ahora mismo hay una mesa de diálogo entre los países que están en guerra, por ejemplo, Rusia y Ucrania. Tienen permanentemente, y la ONU ahí involucrada, una mesa de negociación, y hay un mediador. Esa mesa es la mediadora entre el conflicto bélico que se tiene en estos dos países, y cada uno de ellos demandando, poniendo sus puntos de acuerdo, es decir, vamos a hacer un cese al fuego si aquellos hacen esto o si aquellos hacen lo otro, en las dos partes. Entre Israel y el grupo de Hamas, hubo una, ¿cómo le llamaron a eso? Le llamaron un periodo de gracia, se me olvidó el nombre, el término ahí, una pausa en la guerra, pero luego unos fallaron, el grupo Hamas que falló en relación a ese acuerdo que habían llegado, y comenzaron de nuevo a bombardear, mintieron sobre los acuerdos, y de nuevo al mediador, ya viste, pues mira el mediador aquí, reclamándole al mediador, ¿verdad? Aquí estaba la humanidad y Dios, y necesitábamos un mediador, alguien que dijera, estos no pueden solos, hombre, estos no, por más que hagan lo que hagan, nunca van a poder estar reconciliados con Dios. Así que Dios mismo, en su unidad, el Padre envía al Hijo, y él se convierte en nuestro mediador. Y si bien la naturaleza misma de su cargo implicaba su divinidad, viene el apóstol Pablo y nos hace muy bien esa diferencia, y nos resalta esa naturaleza divina. Por eso lo llama Cristo Jesús hombre, Jesucristo hombre. Ustedes recordarán que justamente ahorita en esta serie de el Cristo de Dios hablamos acerca de el nombre Cristo y su significado, el ungido, el Mesías, el elegido para ser de ese mediador. Pero Pablo aquí hace la unión tanto entre ese término, esa designación de Jesús, su nombre humano, el nombre que le pone Jesús, y también el nombre de su ungimiento. Entonces, Jesucristo, y la forma en que lo pone en la Reina Valera, Jesucristo hombre, está haciendo mención tanto al nombre por el que era conocido, el hijo del carpintero, como el nombre que era
reconocido por el Señor, por Dios a través de la Escritura, y era una manera de identificar, y Pablo lo hace muy bien agregándole el término hombre, Jesucristo hombre, para decir, miren, él no dejó su divinidad, sigue siendo Dios, pero era la única manera para asemejar esa mediación, era que un hombre perfecto, y solo el Hijo de Dios podía venir a hacer eso, podía entonces representar a la humanidad para que quien creyera en él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Así que esa mediación, esa idea de mediación, lleva consigo una convicción de que de haber existido alguna ruptura entre dos o más partes, como estábamos hablando de estos países en guerra, como en una disputa, había una amistad, habían estado en amistad entre sí anteriormente, pero que algo había roto esa relación. Y lo que rompió la relación entre el Dios y la humanidad en su creación fue el pecado. Entonces, en el caso de entre Dios y el hombre, cuando Cristo salió bajo este carácter de mediador, él toma ese lugar de decir, ok, yo vengo y voy a hacer aquello que está encomendado al hombre hacer para tener de nuevo paz con Dios, como lo decía nuestro desafío. Entonces, tenemos que recordar esto. En la creación, Adán fue formado por primera vez y se nos dice que Dios vio que todo lo que había hecho había sido muy bueno. Usted puede verlo esto en Génesis 1:31. En consecuencia, había perfecta armonía en ese momento entre Dios y el hombre, porque todo era bueno. De hecho, cuando Dios hizo al hombre, dijo que era bueno en gran manera. Es la manera en que lo pone la Reina Valera. Pero en cuanto Adán cayó en la transgresión, ¿cuál transgresión? Dios les dice, no pueden comer de todos los árboles menos del que está en el medio. Coman de todos, Dios es para ustedes, pero ese de en medio no. Desobedece, cae en esa transgresión, y entonces, como Dios y hombre en una sola persona, había una brecha ahí. Había una brecha, se hizo un abismo. Y entonces Cristo, el único que podía venir a hacer, a deshacer la brecha. ¿Cómo lo podía hacer? Únicamente como Dios y como hombre, en una sola persona, como un mediador, para componer aquel desastre que había hecho el hombre a través del pecado, y que seguimos haciéndolo, pero gracias a Dios que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en este momento debemos de insistir que tanto en como Cristo lo logró y que se establece plenamente en otras partes de las Escrituras, el apóstol aquí en este versículo 5 nos hace ver que principalmente en la persona de Cristo y como su oficio, como la misión que le había sido encomendada, cada uno de los hombres que vendrían a él, pondrían su fe en Jesucristo, podrían recibir esa reconciliación, el cual se dio a sí mismo, nos dice el 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. A mí me encanta mucho este versículo 6. Hay otros versículos que nos hablan acerca de para que muchos sean salvos, sí, porque no todos creen. Pero aquí, de esta forma en que lo pone Pablo, está en total sintonía de cómo lo pone también el apóstol Juan, en Juan 3:16. Ese usted se lo sabe, ¿cierto? Lo podemos repetir juntos. Repitamos Juan 3:16 y espero que usted me siga junto conmigo acá en esta transmisión. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, regresemos un poquito, por favor. Dice, de tal manera amó Dios a unos cuantos. No lo dice de esa manera. ¿A quiénes amó? Al mundo. Aquellos que siguen lo voy a decir de esta manera, no es la manera correcta, pero lo voy a decir de esta manera, la teoría de la predestinación. ¿Está la predestinación? Sí existe, hermanos, y gracias a Dios porque en el Instituto Bíblico aprendimos al respecto y yo no tengo tiempo para extenderme en esa parte teológica de la predestinación. Pero para aquellos que dicen es que ya aquellos que debíamos de ser salvos, ya fuimos salvos desde antes, porque Él a los que antes conoció, a estos también predestinó. No a todos conoció, por lo tanto no a todos predestinó. Bueno, escuchen bien lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, ¿dónde dejamos entonces el hecho de que Cristo mediador no media por todos? Es que aquí el versículo 6 dice que sí. Por supuesto que sí, pero ¿quiénes? Juan 3:16 nos lo vuelve a explicar. Para que todo, está hablando de cualquiera, no de uno sí o no. Tú eres salvo, tú no. Tú me caes mal, no vas a ser salvo. Así que no te reconozco hijo de Dios. Para que todo aquel que en él cree. ¿Cuál es el requisito? Pues creer nada más, y ya estoy en ese grupo de los predestinados, para que todo aquel que en él cree. Regresemos a 1 de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¡Hala, qué lindo el versículo 6 de 1 de Timoteo! Y si usted dice, no, pero es que mire, tal vez la traducción es la que está fallando ahí, vaya, le voy a leer otra traducción con todo y que mi productor se enoja cuando le cambio de versión. Él dio su vida para comprar la libertad a todos. Eso nos lo dice la Nueva Traducción Viviente. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Le voy a leer otra versión para aquellos que todavía están un poquito dudosos en cuanto a la traducción. Quien dio su vida, dice la Nueva Versión Internacional, como rescate por todos. Lo vuelve a decir. Así que si la Reina Valera, por tradicionalista, por un español muy antiguo, se equivocó, no se equivocó. Cada uno de los traductores y editores de la Biblia en sus traducciones de los originales nos ofrecen el mismo concepto de Cristo mediando por todos. Hay un requisito que nos lo da Juan 3:16 que dice, para todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree. Si tú no crees, no vas a recibir la mediación que Cristo hizo. Cristo único. Cristo es el único. Pero es que, miren, les quiero aprovechar a decir este dicho de la gente con respecto a querer minimizar lo que Pablo dice aquí con respecto al oficio de Jesucristo, al oficio de Cristo como mediador. Todos los caminos llevan a Roma. Ese es un dicho popular. No lo dice la Escritura, por supuesto. Todos los caminos llevan a Roma. Un miembro de mi familia, bendito sea el Señor, antes de morir, recibió a Cristo en su corazón, reconociendo que Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida, el único medio para llegar al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, decía Jesucristo. Esta persona me decía, miembro de mi familia, decía, no, pero es que no importa dónde yo busque a Dios, con tal de que yo busque a Dios, yo puedo ir a una iglesia que tienen allá, que yo sé que buscan a Dios, yo puedo ir a aquella iglesia también, aquellos son medio raros, pero ahí están buscando a Dios, yo ahí voy a encontrarme a Dios. No, tristemente esa no es la realidad, tristemente esa no es la verdad, y bendito el Señor, mi pariente al final entendió. Tengo otros parientes todavía dentro de mi sangre que están en esa confusión en la que no toman a Jesucristo como único mediador. Cristo es único, hermanos. Cristo es único y nosotros tenemos que entenderlo en esta manera en como Pablo nos lo está enseñando. Así que para lograr una reconciliación entre las partes enemistadas, el pecado era lo que no se enemistaba con Dios.
sin santidad nadie puede ver al Señor. Y la única manera de adquirir santidad, le estoy mencionando otra manera de ver esto, ¿verdad? La santidad progresiva, la santidad adquirida y la santidad progresiva. Yo no soy santo todavía, estoy en proceso de, pero soy santo porque Cristo me hizo santo. Ser santo es porque yo soy santo, dijo Jesucristo. Entonces, la reconciliación, la enemistad de estas dos partes, Dios santo, su creación en enemistad a través del pecado, se debe suponer que en esa naturaleza misma de las cosas, que poseen habilidades de un cuerpo muy peculiar y que de no haber sido por la maravillosa y misteriosa unión de Dios y el hombre en una sola persona a través de Jesucristo, jamás esa reconciliación se hubiera podido dar. Entonces, hermanos, ¿cómo pudo haber sido posible que Dios Hijo encarnara en un humano y que no perdiera su divinidad y que mantuviera una naturaleza humana al 100% para que en perfección se presentara en mi lugar y en su lugar? ¿Cómo fue eso posible? Bueno, si nos vamos a la yuxtaposición, ya me voy a poner todo filosófico aquí o con usted. Mire, si nos vamos yo le podría mencionar varios términos que los teólogos mencionan al respecto, ¿verdad? A esa unión, se me acaba de ir la palabra, homeostática creo que le llaman, esa unión de Dios divino con el hombre, con cuerpo humano. Nuestra mente es muy finita, yo no lo puedo entender, pero sí lo acepto y sí lo creo. Y glorifico el nombre de Dios porque en el hecho de que Él se hizo hombre, vino, justamente estamos celebrando eso, ¿verdad? Vino en el nacimiento virginal, un montón de gente, ¿verdad? No solo algunos de una religión, un montón de gente que se quedaron con la mujer utilizada por Dios, María, como vaso útil, perfecto, perfecto en su momento. Era pecadora, sí era pecadora, era una mujer como usted y como yo, humana, sí, pero tenía lo suyo, tuvo lo suyo para haber sido escogida como instrumento. Se quedaron con la señora, y digo señora porque después ella fungió como toda una señora, una ama de casa, una esposa, tuvo más hijos, etcétera. Bueno, no me voy a meter a ese lío, pero así fue la forma, así fue como Dios lo escogió. ¿Lo entiendo? Ay, hermanos, si yo le dijera, sí, hombre, yo lo entiendo perfectamente, le mentiría. No lo entiendo con toda la exactitud, pero tengo esa seguridad, esa convicción que la manera en como mi Biblia dice que Dios utilizó a un ser humano para traer a su hijo, para que se volviera humano, para que tuviera esa condición humana sin perder su divinidad y que fungiera como el mediador que estaba siendo en ese momentito. Así que Cristo se comprometió a cerrar esa terrible brecha que el pecado había abierto entre Dios y el hombre, y debía saber que era adecuado a la dignidad de Dios recibir ningún otro. Por eso dice Cristo único, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué entonces le llamé a este tema para cerrar la serie El Cristo de Dios, Cristo único? Porque no existe, ni existirá, ni existió nadie más que Jesucristo con esas características que hemos estado hablando esta noche, en la que podría venir. No, pero yo puedo. Yo también puedo ofrendar mi vida para... Miren, hermanos, si algún miembro de mi familia necesitara, Dios no lo permita, ¿verdad? Pero si algún miembro de mi familia, mis hijos, mi esposa, necesitara un órgano vital y para que tenga más vida, como hay tantos trasplantes, ¿verdad? Entonces, y somos compatibles, yo le doy mi órgano. El que me pidan se los doy, con mucho gusto.
si hubiera una incidencia en donde yo tengo que salvar a uno de ellos de una balacera, por ejemplo, ¿verdad? Que pues, se puede dar, Dios no lo permita, pero se puede dar. Y veo que vienen y le están apuntando a uno, yo me tiro, así todo heroico yo, ¿verdad? Y me le tiro, yo sí doy la vida por mis hijos, pero ahí se quedó mi vida. Salvé uno de mis hijos, salvé uno de mi familia, y ya no más, ya no puedo salvar a nadie más. Y tal vez mi instinto de preservación humana en el momento de hacerlo, no lo hago y me quedo con el cargo de conciencia. Yo pude haber hecho eso, hubiera... Bueno, para salvar a la humanidad, Cristo único. No había de otra manera. Hay quienes ponen a ciertos profetas, a ciertos, ¿verdad? Ciertos personajes que ya hasta murieron y siguen todavía, sembraron la duda y siguen creyendo en esa duda que sembraron y los toman como salvadores, ¿verdad? Entonces, la escritura es bien clara y nos lo dice que únicamente Jesucristo. Pero vayamos aterrizando en esta noche en el tema que nos hemos propuesto conversar con ustedes, comentar de las escrituras para que se nos quede bien que no hay otra manera, no hay varios caminos, solo un solo camino, nada más. Un solo sacrificio, no había necesidad de volver a estar sacrificando más. Y Pablo lo dice, bueno, entonces yo puedo pecar deliberadamente ahora que ya no se necesita más sacrificios. Y dice Pablo, no, de ninguna manera. Romanos capítulo 5 al final, empezando con el capítulo 6, dice, no podemos, porque entonces haríamos vana la muerte de Cristo. Ahora que conocemos que Cristo murió para perdonar de nuestros pecados, entonces ahora nosotros vamos a buscar nuestra santidad, vamos a dejar de pecar porque Él venció el pecado, Él venció a la muerte, Él cerró la brecha que existía entre Dios y el hombre. Si después de haber muerto Cristo nosotros nos tiramos al pecado, entonces lo que estamos haciendo es de nuevo una brecha que ahora ¿quién puede cerrarla? Ya Cristo la cerró, pero yo la estoy rechazando a través de una vida de pecado, entonces ya no va a haber más sacrificio que pueda cerrar esa brecha de enemistad, de separación con nuestro Dios. Nos va quedando claro, ¿verdad, hermanos? Estoy tratando de hacer de una manera muy, muy específica al respecto. Me gusta cómo lo dice Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Dios llamando a su hijo de compañero, a Jesucristo llamándole compañero, el compañero de Dios, como Dios mismo lo llamó, se convirtió en el único competente para ese arduo trabajo de cerrar la brecha. No más brecha entre Dios y el hombre a través de Jesucristo. Pero ¿y entonces por qué anda tanta gente en el mundo todavía separado de Dios? Bueno, es porque no cumplen con ese requisito de Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree. Andan creyendo un montón de cosas, andan creyendo tristemente de que tienen que doblar sus rodillas, caminar varios kilómetros, y entre más pecados se sienta que se tiene en el corazón, más kilómetros se debe de caminar de rodillas hasta llegar a cierto punto en alto, sangrando rodillas, un gran sacrificio, o ese es, digamos, de una manera, y otros diciendo, no, ya no tienen nada que hacer, absolutamente nada, solamente esperar que venga la eternidad, porque aquí mismo la vamos a gozar, el paraíso, aquí mismo, solamente espera. Bueno, no, la escritura es muy clara y nos dice, Cristo es el único mediador. ¡Qué gracia, hermanos! ¡Qué misericordia la del Señor! ¡Qué amor! ¡Qué ternura! Y qué compasión la que se manifiesta a través de este sacrificio de Jesucristo. Primero, al venir al mundo. Y lo acabamos de celebrar, ¿verdad?
y nos felicitamos, nos dijimos una feliz Navidad, feliz Natividad. Bueno, para aquellos que tenemos a Cristo y que creemos en Él, todos los días son feliz Navidad. Y hermanos, debemos de después empezar a decir, ya pasó la Navidad, la Nochebuena y el 25 de diciembre ya pasó. Ya no nos podemos decir feliz Navidad. Claro, sí hagámoslo, pero ahora hagámoslo de otra manera. Ahora digámoslo, feliz parrucía. Voy a inaugurar una nueva moda yo aquí en nuestra iglesia. Feliz parrucía. En vez de feliz Navidad, feliz parrucía. Celebremos la Navidad, pero ahora también celebremos la parrucía. Y eso es la segunda venida de Cristo. Y que venga, hermanos, que venga el Señor, que venga y que venga con poder para concluir con el establecimiento de su reino. Así que Cristo único. Cristo único. Lee otro versículo, Hebreos 2:14. Ese sí lo van a ver ahí en su pantalla. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Ahí está cerrada la brecha, hermanos. El diablo tenía el poder sobre este mundo y todavía lo sigue teniendo, pero ya no tiene mucho tiempo. Y Él lo sabe. Y nosotros tenemos muy poquito tiempo también para seguir compartiendo las nuevas de salvación. Así que al haberse dado en rescate por muchos, también nosotros debemos de dar ese paso de fe en proclamar las buenas nuevas del Señor. ¿Qué más le querría ya para cerrar? Vea conmigo Romanos 8, 14 al 16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que Cristo, como mediador, pagó el precio de nuestro rescate y con ese acto Él nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Antes solo podríamos ser llamados criaturas de Dios, pero con Cristo único, el único nada más que podría llegar a ocupar ese lugar que a mí me correspondía haber tomado, pero Él nos lo hizo por nosotros. Así que, mis hermanos, démosle gloria al Señor porque tenemos en Cristo nuestra salvación, nuestra eternidad, y oramos fervientemente para que el mundo conozca de este mensaje de salvación, de amor, de paz, que solo Él puede dar, nadie más, el único que podía hacerlo. Así que manténgase allí, manténgase fiel, manténgase perseverante en los caminos del Señor, siga corriendo, prosiga a la meta, como aprendimos en uno de nuestros desafíos también. Sigo hacia adelante, hacia la meta para recibir el premio que Dios nos llama a recibir para el supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Así que le invito, mis hermanos, a que nos mantengamos. Y como estamos en los días estos en los que nos proponemos cosas nuevas, nuevas metas, nuevos propósitos, yo le propongo a usted que este 2024 no se despegue de esta transmisión de Perspectiva Bíblica. Siempre acompáñenos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Centroamérica, para recibir series que nos conectan directamente con nuestro Señor y su palabra. Propóngase el próximo año que usted va a acompañarnos domingo a domingo, no solo en la transmisión, sino también presencialmente. Visite CBI Tegucigalpa si está cerca en la ciudad. Visite CBI Fort Walton Beach, allá en Florida, si está cerca en la ciudad. Y esté atento en donde nosotros más estaremos abriendo casas de
de aprendizaje, casas de acercamiento, de comunión bíblica con el Señor. Así que propóngase esas cosas y hay un reto más para proponerse. Propóngase compartir a Cristo único, por favor. Hágalo, hágalo. Invite a alguien a la iglesia, invite a alguien a un estudio bíblico. Dirija usted un estudio bíblico. Y si no sabe cómo dar uno, conéctese a YouTube. Y ahí ahí va a haber un montón de series que usted puede agarrarlas desde la primera hasta la última, porque desde el año 2020, septiembre de 2020, tenemos en YouTube grabadas series de fe, de amor, de salvación, de Jesucristo, del Apocalipsis, de las bienaventuranzas. Tenemos series que usted pudiera compartir a través de algún dispositivo en pantalla. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús y que el 2024 comience con gran bendición para usted. Buenas noches.